Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi sesión síncrona. Bienvenida Citlali, Lupita, Luis Raúl. Me da mucho gusto conocerlos. Bien, conforme van a ir ingresando sus compañeros, pues nos los vamos a ir agregando, pero vamos a darle inicio a nuestra sesión, ya que hay diferentes puntos que me gustaría trabajar con ustedes. Así que vamos a comenzar. Ok, les voy a compartir mi presentación que les he preparado para ustedes para el día de hoy. Esta es mi presentación. Les decía, es la semana 1, sesión síncrona número 1. El módulo es el módulo 3, que es el que ustedes ya han iniciado. ¿Sí me escuchan bien, Lupita, Luis Raúl, Citlali? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Gracias Javier. Es que me dice Luis Raúl que no se escucha. Me parece, Luis Raúl, que es ya un asunto de tu dispositivo. Chécalo porque, bueno, me dice Javier que sí se escucha bien. Ok, bien, entonces les comentaba, esta es mi presentación. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Me da mucho gusto coincidir con ustedes en este módulo 3. Les cuento un poco de mí. Ya tengo un poco más de 7, estaba checando hace rato, son 8 años, que trabajo para Prepa en línea. El módulo 3 y el módulo 4 son de los que con más frecuencia se me asignan. Entonces tengo pues ya experiencia en este módulo. Y pues bueno, me da mucho gusto conocerlos. Si en algo los puedo apoyar, créanme que siempre van a contar con ese apoyo. Luis me dice que no se escucha nada. A ver, veamos. Si no, pues pueden volver a ingresar, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso es lo que les comentaba. El grupo que me corresponde en esta ocasión es el grupo 81 de la generación 29. Esta es el orden del día que les preparé, la bienvenida a módulo 3. Les voy a platicar el propósito de mi sesión. Haremos una revisión breve de actividades correspondientes a la semana 1. También les voy a dar recomendaciones del foro Aprendiendo, que hay algunos detalles que no han estado siendo respondidos de una manera adecuada. Les voy a hacer algunas sugerencias generales, sobre todo en aspectos en cuanto a plagio, para evitarlo, no precisamente porque ustedes sean unas personas que cometan plagio, pero para evitarlo porque a veces sucede que de manera consciente o inconsciente es como llegamos a incurrir en este delito. Y al final tendremos el espacio de dudas y comentarios, ¿ok? Este es el módulo 3 a grandes rasgos. Cada una de las unidades corresponde a cada una de las semanas. La unidad 1, que es la que vamos a revisar en esta ocasión, se llama, a ver, déjenme ingresarlos, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Tendremos en la siguiente semana la unidad 2, la semana 3, unidad 3, y en la parte del proyecto integrador va a ser en la semana 4. Ok, entonces, esto es lo que a grandes rasgos les decía, el mapa de todo lo que es el módulo 3. El módulo 3, en la unidad 1, que es la que vamos a comenzar, se denomina la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Este módulo es de mucha lectura.
es de comprensión. Entonces, les va a servir mucho, por supuesto, porque los módulos iniciales son como las bases de los siguientes. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a trabajar ahorita, empiezan a trabajar la redacción, la parte de la comprensión de textos, se les van a facilitar muchísimo más los siguientes módulos. Entonces, por eso les digo, es como parte de las bases. En la parte también de este módulo vamos a continuar con los aprendizajes que ustedes ya obtuvieron del módulo 2, en donde se trataba de reflexionar sobre la historia y sobre todo conocimientos en general. En esta unidad lo que van a ustedes aprender es cómo un suceso histórico puede reconstruirse y cómo se puede explicar de diferentes maneras, obviamente por medio también de sus posturas. También pueden interpretar aspectos de intencionalidad de los textos de cada uno de los autores y así ustedes van a emitir sobre todo una opinión argumentada, porque a veces decimos, ok, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero es siempre importante indicar el por qué y si tenemos información suficiente, nos va a permitir a nosotros emitir entonces ese punto de vista. Aunado a esto, pues van a reconocer que el conocimiento puede ser científico o no científico. El propósito de esta sesión que estoy realizándola para ustedes es orientar sus conocimientos en el logro de actividades de una manera más precisa, sobre todo que cumplan con lo que se requiere dentro de las rúbricas. ¿Sale? Pues bueno, me da mucho gusto, como les decía al inicio, conocerlos y les doy la bienvenida ahora sí ya de una manera más en persona, ¿no? Aunque sea de manera virtual, pero ya los estoy viendo. Esta es la actividad que vamos a trabajar en la semana 1. Se llama un hecho histórico, perdón, y diferentes perspectivas. Bueno, es que sigue teniendo problemas Luis Raúl. Veamos, entonces les comento, no hay un documento que descargar, quizá en otros módulos, quizá en otras semanas, en otros trabajos, ustedes pueden descargar ciertos documentos. En esta ocasión acá no hay un documento que descargar, por eso es que les comparto la imagen en la derecha, en donde ustedes pueden ver qué es lo que van a tratar de trabajar. Sobre todo tal cual así, yo les sugiero que lo trabajen, que lo peguen dentro de un archivo o que ustedes lo creen de una manera en la que puedan editarlo y puedan escribir sobre todo sus respuestas. Primero van a leer La muerte tiene permiso y después la política agraria. Ya vienen los documentos dentro de la plataforma. De hecho, si ustedes checan la plataforma, se van a dar cuenta que están los documentos, son descargables, obviamente. Déjenme checar. Les voy a compartir porque ya se los había también descargado para que lo vieran ustedes. Pero bueno, el punto es que les decía, como lo pueden ustedes descargar, a algunos, por ejemplo, no se va a notar fácilmente los datos que se les están pidiendo en la parte de la derecha que les decía de los autores. Un momentito. Ok, la sesión de todas formas la estoy grabando por si alguno tiene algún problemita para verla, la estoy grabando para que ustedes más adelante la puedan checar. Entonces les decía, esta parte de la tablita es lo que tienen ustedes que ingresar de la información, que de los textos obviamente que están revisando. Yo les sugiero que si no encuentran esos datos dentro de las lecturas, porque a veces no tal cual específicamente va a venir, fecha en la que se escribió, por ejemplo, el tipo de texto, el mensaje que quiere transmitir el autor, mucho es de interpretación, por ejemplo, el mensaje que quiere transmitir el autor. También hay información que sí viene, por ejemplo, las ideas principales, cuáles serían las ideas secundarias de cada uno de los textos. Si no viene, les decía, lo interpretan. Y si no, lo pueden interpretar como el caso de la fecha en la que se escribió o el autor, lo pueden buscar en internet, hacer una investigación y con eso será suficiente. De modo que todo esté resuelto dentro de cada uno de los aspectos que vienen aquí en la tabla, ¿no? Primero, entonces, les decía, hay que leerlos. Los dos textos, La muerte tiene permiso y La política agraria. Después, ahora sí, ya empiezan a trabajar esta parte de la tabla dentro de un documento de Word. Sugiero que chequen muy bien que todo esté resuelto, ¿ok?
Ya una vez que lo trabajaron esta parte de la tabla, ahora sí van a responder de 8 a 10 renglones qué información desconocías de la política, de la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos. Quizá no estaban ustedes más familiarizados con estos, con la reforma agraria, quizá todavía no lo conocían hasta este momento, eso también se vale, porque obviamente todo eso es información que ustedes van a ir asimilando, ¿no? Entonces, aquí van a especificar qué es la información que desconocían y cuál conocieron. Después, eso va a ser de 8 a 10 renglones. Sí les sugiero que lo trabajen tal cual. Si dice 8 a 10 renglones, de 8 a 10 renglones nos apeguemos. Mínimo son 8, máximo van a ser 10. Ya dependerá, les decía, de ustedes. Después, ya que hicieron esta parte de acá de la respuesta, ahora van a hacer la reseña comparativa. La reseña comparativa no es más que ver cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias sobre la reforma agraria como hecho histórico. Quizá cómo es que la reforma agraria se nota en la obra La muerte tiene permiso y cómo la política agraria trabaja esta parte del tema de la reforma agraria, ¿ok? Les decía, solamente hay que comparar, por eso es una reseña comparativa, en donde van a explicar siempre la información de los documentos que se le está solicitando y obviamente pueden retomar estos elementos que ustedes están ocupando en la tabla, los pueden ocupar para la reseña comparativa, que de hecho es lo ideal, para que se note que ustedes esa información la están interpretando en la parte de abajo de la reseña comparativa. Ya una vez que tengan esto, al final emitan siempre su opinión. Una reseña siempre debe llevar su opinión. En ese caso, ustedes, ¿qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que se llevan al haber hecho estas lecturas? Eso va a ser que su reseña ahora sí esté completa. Ya que la tengan lista, entonces van a guardar el archivo con la nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 1. ¿Ok? Les decía, no hay archivo, ustedes lo pueden crear en Word, le pueden agregar una portada si es que quieren investigar, por ejemplo, las portadas de esos documentos que ustedes van a leer, pueden agregarle, pueden hacer una portada única, también puede ser con datos de prep línea, también se vale para que tenga una mejor presentación, ¿ok? Ahora, la actividad integradora 2, interpretar el mundo, ese documento sí se puede descargar porque sí está en la plataforma. Entonces, primero van a empezar leyendo la enfermedad de todos los tiempos. Y ya una vez que leyeron ese documento, van a descargar con el que se va a trabajar. Se los voy a compartir, solo déjenme ver. A ver. Algo sucede, que no quiere compartir. Luis Raúl, veo que creo que ya pudiste, ahora sí, ¿no? Quedarte en la sesión, qué bueno, me da gusto. Bien, entonces les comentaba. La actividad integradora número 2. Pueden creer lo que ya se me perdió. Aquí está. Ahora sí, se los voy a compartir. Este es el documento que van ustedes a descargar. Les decía, este sí se puede descargar, a diferencia de la 1, que esta sí lo van a tener que crear ustedes. Pero bueno, este es el número, la actividad integradora número 2. Lo importante es que vayan marcando en las respuestas sí o no, le pueden ir marcando con un tacho, una X, por ejemplo, le pueden ir incluyendo ahí para que se note que están marcando cada una de las respuestas. Lo importante es que lean que estos son unos casos, ¿no? Por ejemplo, Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela, primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Entonces, ustedes van a especificar de cada uno de estos casos, como este que les acabo de platicar,
Si el lenguaje es claro, si es una situación de la vida cotidiana, si la idea es clara, la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presenta quién lo afirma. La afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien lo dice. Hay que investigar, obviamente, qué es creencia, qué es evidencia científica. Después hay otra frase: los tratamientos no han sido creados para destruir la salud. Por el contrario, son una herramienta para fortalecerla, perdón. Y ya van a indicar lo mismo en las preguntas que les acabo de comentar aplicadas ahora a esta oración. Todos los enfermos de cáncer de pulmón que he conocido han fallecido. Igual, hay que indicar sí, no en cada una de las preguntas que les acabo de mencionar, que también aplican para este caso. Entre miembros de una especie dada ocurren diferencias hereditarias. Alguna de estas variaciones aumenta la posibilidad de sobrevivir, mientras que otras las disminuyen. Igual, el lenguaje es claro, es una situación de la vida cotidiana, hay que ir marcando sí o no, sí o no. Y finalmente, tenemos la parte de las preguntas de reflexión. Deben de ser respondidas de 3 a 5 líneas, ¿ok? ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque lo heredó? Explica el porqué de tu opinión. Si ustedes también saben de algún caso, lo pueden comentar aquí. Obviamente no específico el caso, ¿no? Como a grandes rasgos, con eso ustedes pueden tener la idea si es algo que se provoca por un estilo de vida que lleva una persona o porque es hereditario. Ahí lo pueden también argumentar. Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Ustedes se dieron cuenta, ustedes investigaron, si es algo sobre lo que ustedes nada más opinan, que la persona se provoca obviamente el cáncer en la persona por el estilo de vida o porque se lo heredaron. Y finalmente escribe dos formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura. Igual, les decía, si saben de algo, pueden investigar también para que tengan las respuestas mucho más claras sobre lo que se está solicitando. ¿Sale? Eso sería la parte, les decía, de la actividad integradora 2. Ya una vez que la tengan, solamente la van a adjuntar con, a ver, déjenme checar. Falta, me parece que falta. A ver, veamos. Estoy checando el archivo. Es que estoy teniendo unas complicaciones. Creo que estoy igual que Luis Raúl, un poco presionada con esto de la tecnología que hoy no quiere funcionar para mí. Sí, les decía, me falta un espacio, disculpen ustedes. Ya una vez que hicieron esa parte, van a seleccionar dos ciencias sociales y de estas ciencias sociales vienen acá en el archivo. Puede ser la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, la historia o la antropología. De esas dos ciencias, van a ustedes a seleccionar las ciencias que ustedes crean que pueden considerar, buscar la información sobre cómo esas ciencias manejan o abordan el cáncer. Por ejemplo, el cáncer, cómo se aborda desde la antropología o cómo se aborda desde desde la economía, perdón, ¿ok? Entonces, el cáncer de acuerdo a la economía quizás se aborda desde este punto. Esa es la información que van a investigar porque obviamente no la sabemos, ¿no? La van a investigar en internet y lo van a compartir en este espacio. Acá hay ustedes que investigaron las dos ciencias, van a colocarlo aquí. Ciencia, obviamente van a colocar, ay, disculpen ustedes, les decía que hoy no sé por qué la tecnología se me está negando. Pero bueno, les decía, esta parte de aquí abajo van a colocar qué tipo de ciencia eligieron. Por ejemplo, les decía yo, economía, ¿no? Que se me ocurre. Título del texto recuperado de internet. Algún archivo, algún artículo que encontraron en internet que hablaba acerca de cómo la economía aborda el tema del cáncer. Pruebas que presenta la ciencia para lo que se dice sobre el cáncer. Aquí también hay que interpretarlo. Y las referencias de los textos consultados, acá pueden colocar directamente el link donde se puede encontrar el artículo que ustedes buscaron en internet, ¿ok? Y acá abajo igual abordan la otra ciencia, porque acuérdense que son dos. El título, de igual manera, pruebas de lo que presenta, perdón, el artículo y las referencias de los textos consultados. Ya al final van a hacer un resumen. Toda esta información que ustedes van a estar integrando en las dos actividades, la parte inicial, al final les va a servir para que ustedes puedan realizar ya sea la reseña comparativa o en este caso el resumen,
En este resumen van a ser 2 a 3 párrafos. Cada párrafo debe tener 10 renglones, es decir, 30 renglones o 20 renglones, dependiendo de si son 2 o 3, ustedes elijan. Y estos renglones obviamente tienen que estar enfocados sobre lo que se dice del cáncer desde cada una de las ciencias. Aquí incluyan también la importancia que tiene para las personas la información que nos brinda. Obviamente todo tiene un porqué, ¿no? Entonces lo van a interpretar. ¿Qué importancia tiene que esta información que están compartiendo estos artículos les ayude a las personas que obviamente padecen cáncer o necesitan ese tipo de información? Escribe acá, van a escribir el resumen de la primera ciencia social, en la parte de abajo el de la segunda ciencia social, pero ahí vienen los espacios. Solamente es cuestión de que ustedes le den clic para que puedan hacerlo un poco más grande o bien escribirlo en la parte de abajo. ¿Sale? Esa es la actividad integradora 2. Ahora sí, ya que tienen esa actividad, la guardan con la nomenclatura solicitada, apellidos, guión bajo, nombre, abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 2. ¿Ok? Bien, ahora, en cuanto al foro aprendiendo, acuérdense que los foros aprendiendo son los foros que nos sirven como ensayo. Si ustedes tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir, inclusive alguna estrategia, algo que a ustedes les haya funcionado más para que los demás compañeros les sirva para hacer sus actividades, la pueden ocupar en este espacio porque ese espacio precisamente está diseñado para eso. Si ustedes no tienen dudas, preguntas, comentarios o estrategias que quieran compartir con sus compañeros, entonces pueden empezar comentando. Cada semana van a ir cambiando, obviamente, las preguntas. En esta ocasión se enfoca a mencionar una acción que la gente de tu entorno realiza o evita realizar, pero no tiene un sustento científico. Es, por ejemplo, ustedes han visto que la gente, por ejemplo, no quiere pasar debajo de una escalera, ¿no? Entonces, es algo que la gente evita realizar porque no les gusta pasar debajo de la escalera y no tiene sustento científico, obviamente lo van a compartir ahí, ¿no? Les digo, ese es como que mi ejemplo que se me ocurre ahorita, no tiene sustento científico, simplemente como que alguien más nos dijo, quizá la mamá, quizá la abuelita nos platicó, que es quizá de mala suerte que pases debajo de una escalera, pero no hay un sustento científico, no hay alguien como que haya dicho, bueno, es que científicamente está comprobado que si pasas debajo de la escalera puede sucederte esto y esto y esto, ¿ok? Entonces, a eso me refiero. Ustedes también traten de pensar qué otra acción así, similar, podría ser. La gente evita realizar o la realiza, pero no hay como un aspecto científico, alguna base que diga, bueno, esto se debe hacer así. ¿Sabes? Como que les decía, pasa de generación en generación. Y finalmente van a contestar, ¿por qué crees que es importante conocer si existen o no existen sustentos científicos para determinadas acciones? Acá igual ustedes van a indicar por qué será importante que tengamos ese conocimiento, ¿ok? También en ese espacio les he compartido el día de hoy el horario para el que les gustaría trabajar las próximas sesiones. A mí sinceramente me gusta trabajar los días lunes a esta hora, a las 8, 8:30, 9 de la noche. Me gusta trabajar estas horas porque considero que ustedes están un poco quizá más desocupados, que no tienen tantos pendientes de trabajo, de familia, etcétera, personales. Entonces, quizá pueden tener un poquito más de tiempo en este momento. Y los días lunes me gusta porque así ustedes pueden checar la sesión o asistir a la sesión el día lunes y tendrán todos los demás días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, inclusive hasta el domingo, para realizar las actividades y lo pueden hacer con tiempo. Y así la sesión les puede ayudar a ustedes. Entonces, en el foro Aprendiendo, hoy les publiqué si ustedes tienen algún horario en específico con el que les gustaría trabajar para las siguientes sesiones. Si quieren, ahorita váyanlo pensando y más adelante, al final de nuestra sesión, acordamos cómo puede ser este horario, ¿no? Bien, ahora, además de todo eso que acabo de explicarles, también hay que hacer algunas actividades más. La actividad socioemocional 5 es un archivo en PDF que se puede descargar fácilmente, que les va a servir para que ustedes identifiquen, sobre todo para que hablemos acerca del estado emocional. En la parte de la actividad socioemocional 5 es un PDF que van a trabajar ustedes con su tutora, entonces yo les sugiero que lo descarguen, que lo empiezan a trabajar, lo empiezan a revisar
y el día que tengan la sesión con su tutora, me parece que son los días jueves, me comentaba que creo que es a la 1 a 2 de la tarde más o menos, pues bueno, ustedes puedan darle respuesta a la tutora porque van a contestar esa actividad con ella. Esa actividad socioemocional 5, así es con ella. Pero el cuestionario socioemocional es el que van a trabajar en plataforma. Les cuenta el 5% de su calificación, entonces les sugiero que lo realicen con tiempo porque se cierra el día domingo 21 de marzo a las 23:55, 21 de marzo, perdón, a las 23:55 horas. Pero sí es importante porque ese archivo, ese cuestionario, yo no lo puedo habilitar. Por ejemplo, si ustedes quisieran que les diera una extensión en esa actividad y que, pues, porque no les dio tiempo, porque se les cerró la plataforma, porque quizá ustedes se equivocaron e hicieron nada más la actividad socioemocional y no vieron este cuestionario, no se los puedo habilitar, solamente actividades integradoras. Entonces, sí les pido que tengan mucho cuidado y lo suban con tiempo para que lo puedan revisar, para que lo puedan hacer. Les decía, no hay forma de que yo se los pueda habilitar, solamente es por semana. Y les cuenta el 20%, entonces pues yo creo que sí les conviene pues que ustedes lo realicen como debe de ser. ¿Ok? Ahora sí, ya hice la corrección. 20 de junio a las 23:55 horas. Hay dos actividades formativas, hecho histórico y conocimiento científico. Les decía, quizá estas actividades no les da una calificación porque no les arroja y no les suma a su promedio final. Sin embargo, si ustedes realizan las actividades formativas, realizan los foros aprendiendo, que tampoco se evalúan, revisan todos los recursos de la semana, eso al final la plataforma les va a asignar como participación individual automática, que es un 5% a su calificación. Entonces, les sugiero que los vayan realizando con tiempo, los vayan haciendo igual todos, para que al final tengan ese 5%, que muchas veces ese 5% determina si acreditan o no acreditan el módulo, si tienen un buen promedio o no tienen buen promedio. De eso muchas veces, de ese 5% puede depender y les puede ayudar mucho. Entonces, vayan haciéndolo con tiempo. Estas son mis sugerencias de manera muy general. Recordar que las participaciones en foro deben de checar muy bien su ortografía. No, si ustedes, obviamente el foro, a veces cuando escribimos no nos marca ningún errorcito, pero si ustedes quieren trabajarlo de una mejor manera, yo les sugiero que abran un archivo de Word, empiecen a trabajar ahí su participación, por ejemplo, esto que les decía, lo que la gente hace o evita, lo que la gente realiza o evita realizar, y que no tiene un sustento científico, ¿no? Pueden empezarlo a trabajar en la parte del Word. Ahí les va a marcar el autocorrector, les va a marcar que ustedes tengan, denme un segundo porque no estaba viendo la pantalla. Les va a marcar, les decía, quizá que ustedes tengan algún error, lo puedan corregir antes para que entonces no tengan ya después este tipo de que nos faltó el signo de puntuación, que no hicimos una mayúscula, que nos faltó un acento, ya esté todo correctamente revisado y lo podamos ahora sí copiar y pegar en el foro, ¿ok? Guardar con los archivos con la nomenclatura solicitada, tal cual, así como se dice, sus apellidos, guión bajo, nombre, o sus nombres, guión bajo, la abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 1, actividad integradora número 2, ¿ok? El uso de muletillas, a veces cuando estamos trabajando esta parte de que vamos a explicar nuestro punto de vista, a veces queremos explicar nuestro punto de vista y decimos, pues yo creo que la gente evita realizar o, bueno, ok, todos esos elementos que a veces agregamos cuando estamos hablando no son necesarios cuando escribimos, entonces los podemos omitir. Podemos quizá iniciar nuestra participación, nuestra escritura indicando, desde mi punto de vista, la reforma agraria, por ejemplo, es esto y esto y esto. En mi opinión, el cáncer desde la ciencia de la economía aborda este problema o esta enfermedad desde, etcétera. De acuerdo a lo revisado, porque ya revisan obviamente los recursos de la semana, lo pueden también integrar así. Recordar que los trabajos deben de ser agradables a la vista, por eso es importante que los colores, la tipografía, el tamaño de las imágenes que ustedes van a ocupar sean adecuados. La tipografía debe de ser siempre Arial de 12 puntos en color negro. No es necesario ponerla en color rojo, en color morado, en negritas, no es necesario.
Simplemente Arial 12 puntos, color negro y será suficiente. Responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren un tema, obviamente una reflexión, concluyen un tema visto, por eso su importancia. Respuestas breves, yo no se las considero como que están reflejando análisis, de hecho lo dice la rúbrica. Yo me pego mucho a la rúbrica, si dice la rúbrica 5 renglones, 10 renglones, media cuartilla, eso es lo que ustedes deben de realizar para que puedan cubrir los aspectos que se están solicitando. De ahí, bueno, es lo de la brevedad en respuestas. Plagio, hay un montón de archivos seguramente que ustedes pueden encontrar en internet disponibles. Lo importante está en qué tan honestos, qué tan sinceros son ustedes. Yo los invito a que expresen sus propias ideas. Quizá al inicio les puede ir costando un poco de trabajo. Quizá al inicio no sea fácil, pero es mejor que se ganen ustedes un 7, un 8 y que vayan mejorando semana tras semana a que en la primera semana les asigne uno evaluable, que sea un 0, o si es un plagio parcial, un 48%, porque no leyeron bien las instrucciones, porque quizá fue más fácil buscar en internet, copiar y pegarlo y ponerle mi nombre. Eso es un delito y está muy penalizado en prepa en línea. Entonces, yo les decía al inicio, tengo ya diferentes años trabajando con módulo 3. Para mí es fácil ver cuando un documento ya ha sido plagiado porque ya llevo muchos años revisando este tipo de actividades. Así que yo les sugiero que ustedes mejor expresen sus propias ideas, no es necesario. Pueden ustedes revisar archivos, por supuesto, pueden darse ideas, porque de ahí pueden decir, ah, ok, voy a trabajar esta actividad y voy ahora sí ya sé cómo es la intención del autor, por ejemplo. Ahora sí ya comprendo cuál es el contexto, ya me quedó claro. Entonces, ya lo puedes leer, pero siempre y cuando lo interpretes con tus propias palabras y con tus propias palabras me digas. Eh, de acuerdo a este archivo, yo comprendo que la intención del autor es esto y esto y esto. No basta con que lo veas en internet y solamente le cambies los inicios o los finales de las oraciones que vienen, ya les decía, en los archivos de internet. No basta con que lo resumas. Aquí el punto no es resumir, es que tú me lo expliques. Ya lo leíste y ahora tú dime cómo lo entendiste. Esa es la parte de la paráfrasis. En la parte del foro de novedades o el de avisos, el día de hoy les voy a compartir un archivo que se llama ¿Qué es plagio y cómo evitarlo? Porque les decía, a veces nada más lo copiamos y los pegamos y no nos damos cuenta que estamos incurriendo en este delito. Entonces, de manera intencional o no intencional, estamos cometiendo este plagio y hay diferentes formas como lo podemos evitar. Entonces, yo les sugiero que lo revisen. Este archivo lo tengo, déjenme ver, lo debo tener por acá, que ya lo tenía, según yo ya lo tenía listo, pero de nuevo les digo. Jessica me dice, yo ya realicé y envié mis actividades, las tengo que volver a hacer. Si ustedes consideran que no están apegadas de acuerdo a lo que yo les estoy explicando en estos momentos, si consideran que ya se equivocaron en algo, más vale que quiten el archivo y vuelvan a subir el archivo modificado. Porque si volvemos a esta parte, les decía, a donde yo noto que ustedes tomaron de otros sitios y no lo parafrasearon, entonces, obviamente, sí les voy a quitar el porcentaje, les voy a asignar lo que corresponde de acuerdo a lo que les decía, ¿no? A la rúbrica. Le pusiste letras de color. Si gusta, Jessica, modifícalo, cámbialo rapidísimo en color negro y lo vuelves a subir. Más vale que tengas mejor un 100 a que obtengas un 80, un 85 porque te equivocaste en diferentes aspectos, entre esos el color de la tipografía. No, yo te sugiero, Jessica. Bien, este es el archivo que les voy a subir en unos momentos a internet. Este es lo que yo les comentaba, que a grandes rasgos explica lo que es el plagio, qué es lo que se puede plagiar, que es casi todo, ¿no? Fotografías, documentos, obras, esculturas, todo, archivos, etcétera. Esta parte, cómo lo pueden evitar, es como nosotros debemos de leerlo. Cuando citamos a un autor, cuando le damos el crédito, obviamente, al autor, a veces cuando suben archivos a internet, porque creen que están en internet, ya consideran que están bien hechos. Y muchas veces los alumnos que ya subieron sus documentos y están disponibles en internet lo hicieron mal, entonces lo copian y lo pegan y creen que van a tener una calificación muy buena y es al contrario.
todo mal porque no leyeron quizá desde el inicio esos compañeros que ya subieron a internet esos documentos, no lo leyeron y lo hicieron mal. Parafrasear, que es lo que les comentaba cuando ustedes leen algo y me lo explican con sus propias palabras, ¿ok? Eso es parafraseo. Y bueno, acá vienen diferentes tipos de cómo se puede citar de acuerdo a APA, de acuerdo a diferentes otras formas también en las que se puede citar. Y hay algunas herramientas en donde también se puede detectar cómo algún documento que está plagiado. Pero bueno, no recurramos a eso. Yo solo se los comparto para que lo chequen y está en ustedes. Yo les decía, siempre hay que demostrar nuestros valores, entonces hay que demostrar que somos honestos, que somos sinceros, sobre todo que somos auténticos en nuestras actividades. Es mucho mejor sus ideas a las que, créanme, a las que ya están en internet. Obviamente de otros compañeros, ¿no? El evitar el uso de mayúsculas en todo el texto, de acuerdo a las reglas de etiquetas, ustedes describen todos sus argumentos con mayúsculas, indica agresividad. Entonces, como si lo gritara, ¿no? Entonces, yo les sugiero que mejor ocupen mayúsculas, minúsculas, para que sea una manera correcta como lo pueden trabajar. Actividades no probadas, supongamos que les evalúo, les voy a empezar a evaluar el día de hoy. Entonces, hoy miércoles y jueves van a estar recibiendo sus retroalimentaciones. Si ustedes identifican que reprobaron o no acreditaron la actividad, ahí les especifico qué es lo que hay que modificar. La pueden volver a subir de aquí hasta el domingo, ya la actividad modificada, con todas las consideraciones de la retroalimentación de los aspectos que yo les indiqué, para que entonces ahora sí pueda pegarse a la rúbrica y ahora sí tenga una calificación aprobatoria, pero hay que leer siempre la retroalimentación. Y extensiones, siempre que vayan a pedir una extensión, recuerden que una extensión es para una emergencia. Cuando tuve una situación personal, cuando se me complicó porque me enfermé, porque algún familiar, porque una cuestión de trabajo, ok, entonces solicito una extensión. Es un recurso único que se ocupa para emergencias, no va a ser de cada semana. Así que yo les sugiero que cuando me soliciten esta extensión a más tardar el día miércoles de la semana que ya concluyó, la siguiente semana, son 72 horas, pero a más tardar el miércoles me solicitan la extensión y me indican que ya tienen la actividad realizada. Siempre que soliciten una extensión, la actividad debe de tener ya estar lista para que ustedes ya nada más la suban a la plataforma, ¿ok? Y con todo gusto les digo, los apoyo, pero recurso único, les decía, no es un recurso frecuente que hay que ocupar. ¿Sale? Hasta acá, ¿tienen ustedes alguna duda? Javier, Cristel, Sara, Luis Raúl, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Si más adelante les surgen dudas, tienen alguna pregunta que realizar, gracias Javier, dice que ninguna, todo muy bien, perfecto. Si más adelante les surgen, conforme van realizando las actividades, a veces nos surgen las dudas, ¿no? Entonces me pueden escribir a mi correo electrónico wendyluke81@hotmail.com. También puede escribirme al foro de novedades, en el foro de avisos, también ahí se puede escribir, se puede dar réplica. En el mensajero también me pueden escribir de una manera más personal donde me indiquen ustedes si es que tienen alguna duda o algún comentario sobre las actividades que estamos realizando. ¿Ok? Ahora nada más para finalizar, me gustaría saber si ustedes les gustaría que las actividades las realicemos los días lunes a las 8 de la noche. ¿Está bien para ustedes? Sí está bien, dice Sara. Luis Raúl, ¿está bien? Jessica, ¿está bien? Cristel, ¿está bien? ¿Te parece bien el horario? Perfecto. Entonces, los días lunes a las 8 de la noche vamos a tener nuestras sesiones síncronas. Lo voy a publicar en el foro Aprendiendo. Les sugiero que lean las participaciones de sus compañeros para que se eviten la misma respuesta y sobre todo para que se acuerden que los días lunes a las 8 nos vamos a ver. El día domingo les voy a compartir el link para que nos veamos y para que podamos trabajar las siguientes sesiones síncronas. ¿Ok?